Profe David, a diferencia del otro compañero que estaba antes, él es precario también en la lengua guaraní, así que... Somos dos acá. Ya son Habla dos. precario Ya somos dos. tablillo. Estoy en ventaja. Sí, está en ventaja. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo Algo está? vamos a aprender. Un placer, un placer. El placer es nuestro. Y tenemos la difícil tarea de aprender guaraní con estos dos compañeros que no hablan nada. Hañe, chupe. Ape mishimima, neta. Ape sí o no. Reñe de Coama. Moime. Lo que pasa es que él es actor y solamente memorizó así líneas de lo que tenía que decir en guaraní y repite y repite. Hañe, o se, o ve, shaiqueta. Yo puedo memorizar líneas también, pero no voy a saber qué significan. Voy a recitar y le voy a vender, pero no sé qué estoy diciendo. Claro, claro. Hoy que vamos a aprender, profe. Y hoy tenemos la previa del... Este Día libro, ¿qué Inter- onda, profesor? ¿Dónde se puede conseguir rápidamente? Y eso hay en librerías. ¿no? Ok. Cualquiera. ¿Tuyo es? Es mío. Sí. Ok, Es perfecto. un tratado de antropología, pero en guaraní. Me gusta. Uno de los desafíos que tenemos, porque mucha gente dice, pues, ¿será que algo de la ciencia se puede decir en guaraní? Y se puede. Y una muestra de lo que hacemos, ¿verdad? Bien. Con otra gente, no soy el único. ¿eh? Profe Galeano, ¿qué damos hoy? Bueno, primero que nada quiero agradecerles por el espacio y sobre todas las cosas también mencionarles que el 21, pasado mañana, es el Día Internacional de la Lengua Materna. Es una celebración internacional que tuvo su origen en Bangladesh, donde hacia 1950 más o menos un grupo de personas fueron asesinadas en la vía pública por defender el derecho a hablar su lengua. Y a partir de allí se celebra cada 21 de febrero el Día Internacional de la Lengua Materna. Nosotros tenemos acá el caso del guaraní, ¿verdad? Una lengua tantos años, tanto tiempo perseguida, reprimida, oprimida. Y pese a todo eso, increíblemente, imagínense con ustedes acá en GEN, Se mantiene, en ¿verdad? el universo, hablando del tema del guaraní, pues es como una cosa que sigue llamando la atención. Acá llama la atención en cualquier lugar. Claro. Por el hecho que después de tantas represiones, porque lo que pasó en guaraní, casi ninguna otra lengua pasó en el mundo, ¿verdad? Eso de recibir golpes en la boca, el yurupete, o el arrodillarse por hablar guaraní. Eso es una cosa tremenda. Nadie por hablar castellano se arrodilló por hablar inglés. Qué raro que Yurupete no sea el de arrodillarse, ¿verdad? Claro, y o por ejemplo el tema este de maltratar a la gente con palabras, ¿verdad? Fácilmente sale todavía hasta ahora guarango, o decir que alguien es indio porque habla guaraní, o es campesino, ¿verdad? Valle. Sin embargo, eso es algo que se está superando, y en mucho, ¿verdad? Porque hoy inclusive la atención del mundo hace que el guaraní se convierta en una lengua muy requerida. Se enseña en Francia, en Alemania, en España, en Estados Unidos, acá cerca de nuestro Argentina, Brasil. Mismo el caso de Bolivia, que tiene algo. Quisiera que hablan guaraní allá. En el caso particular de los alemanes, hubo un grupo de lingüistas que se dedicó a hablar y que inclusive llegó a producir lo que se conoce con el nombre de Atlas Lingüístico. Qué loco. Es una obra fabulosa, son unos libros enormes donde ellos vinieron al Paraguay, a Brasil y a la Argentina a hacer unos estudios de cómo se habla el guaraní. Y el rescate de todo eso, ellos imprimieron como en el nombre de Atlas Lingüístico. Información de primera mano actualizada de cómo se habla el guaraní en Paraguay y en Brasil y en la Argentina también. Porque es un idioma cuyo epicentro es el Paraguay, ¿verdad? Pero tiene sus brazos largos, sus extensiones. Claro, llega a en la Argentina, llega a Brasil. El propio nombre es Uruguay. Uruguay Es Uruguay en realidad, así como Paraguay es Paraguay. Nosotros en el Brasil tenemos nombres famosos como el de Maracaná, que la gente piensa que puede ser portugués o algún otro idioma, sin embargo, una palabra guaraní. Maracaná, que es el nombre Maracaná. de un loro. Es el nombre de un loro en guaraní. Acá inclusive hay comunidades que se llaman Maracaná, Maracanaí, de un lorito. O por ejemplo, el famoso centro de la política internacional brasileña es Itamanatí, pero ellos escriben con Y al final, con la Y. Claro. Y bien pronunciada es Itamanatí. Ita es piedra, maná es deforme, y Ti viene de Atí, conjunto, el lugar donde abundan las piedras deformes. Y otro sitio emblemático de Brasil es el autódromo Yacarepaguá. El yacaré, el cocodrilo, ¿verdad? Y hay yacarejún, yacaré overo, yacarepaguá, son variedades.
Incluso mi tío vivía ahí cerca de San Pablo, Yacareí. Ahí está. Y vamos a tener nombre, Ipanema y otros lugares que acá nosotros tenemos Ipané. Ellos, por esa cuestión del regionalismo, el guaraní tiene unas... Ipanema es Ipané. Claro, de Ipané. Qué fuerte. Las playas de Upané. Claro, y acá la palabra pané quiere decir turbio o rojizo. Nosotros tenemos acá, al dar la vuelta a Asunción, el río Paraguay pasa por San Antonio y está Itonoró. El Itonoró es el lugar donde el río choca fuertemente contra la costa y en ese choque produce esa especie de agua de color más rojizo, turbio. Y allí un poco más abajo está por eso Ipané. Literalmente agua o río turbio, de agua rojiza. Ok, perfecto. Es descriptivo, el guaraní tiene esa característica. El que va a interpretar los nombres de lugares, por ejemplo, les voy a hacer siempre una recomendación, hablando ya de la clase de guaraní. Sí. Cuando un lugar hace referencia, el indígena, en su momento, y los paraguayos también por muchos años, le pusimos el nombre a cada lugar por la presencia abundante de algún elemento en la naturaleza. Por ejemplo, en los lugares donde había muchos yaguareté, el lugar pasó a llamarse Yaguaretecuá. Cuando se trata de animales, la terminación que se usa es cuá. Cuá significa lugar donde abunda, no solamente significa hoyo o agujero. No, cuá, Yaguaretecuá. Se dice guazucuá. El guazú es el venado, ¿verdad? Se dice en Boicuá, el lugar donde están las víboras. O se dice en Bopicuá, que también es el nombre de un lugar en Paraguay. El Bopi es el murciélago. Claro, claro. Entonces, nosotros acá cerca tenemos, ya referido a las personas, o referido a personas, Cambacuá. Claro. Cambacuá es el lugar donde están las personas negras, ¿verdad? Y Tatacuá, donde abundan. Claro, las sería el tatas. lugar del fuego. Pero en ese caso, vuelvo a repetir, allí ya hacemos referencia a una cuestión concreta, no a un lugar. Si es nombres de lugares, siempre es algún animal, algún vegetal, algún mineral abundante. Cuando se trata de plantas, ya no se usa cuá, se usa ti o se usan di. Por ejemplo, hay un lugar donde se... Justamente, yo tengo ahora una camisa y el lugar donde se hace es Yataití, Guairá. Y es Yataí, es la palabra mal pronunciada que en Yataí o Yataí, y ti significa conjunto. El lugar donde abundan las plantas es Yataí, ¿verdad? O por ejemplo en Bocayatí, el nombre de varias ciudades, en Bocayá, el Coco y Tí, conjunto, lugar donde abundan. El indígena siempre hizo esta caracterización, miró y aquello más abundante Describió. es lo que le sirvió para nombrar al lugar. Por ejemplo, con palabras que el guaraní tiene esa característica de palabras orales y nasales. Nosotros tenemos una ciudad que está en el departamento de Paraguarí, que hoy se llama Quindé. Y el problema que siempre tuvo el extranjero y el español, sobre todo acá, cuando en el tiempo de la colonia, fue pronunciar la U. Windy. Y exacto, el nombre del lugar es Qui'í. Qui'í es el locote nuestro, el locotito. No, el picante. Picante, ahí está. Y como Qui'í es nasal, en vez de decir Qui'í, se dice Qui'índí. ¿Verdad? Y otro lugar también conocido, hoy se llama Juan León Mallorquín, antes era Caaré. Caaré es la planta que la gente usa para hacer oír. Muy conocida, Caaré. El caso de Caaré, dice la gente, dale Caaré. Camure. Bueno, bueno, lo que sí que el lugar donde abundan las plantas de Caaré, Caarendí. Y un último dato, los ríos llevan nombres de peces, los peces que más abundan en esos cursos de agua. Por ejemplo, habrán escuchado más de una vez Yatitaí. Yatitá es el caracol y es el río, donde abundan los yatitás. No es que solamente están los yatitás, pero abundan. Otro lugar que tiene un nombre parecido es Pirapeí. El Pirapé es el nombre del salmón en guaraní, ¿verdad? Y cerca de allí en Ayolas, nosotros tenemos el río que se llama Yabebuirí. Y era Yabebuí es la raya o mantarraya, y río de las mantarrayas. Es un famoso lugar, acaso del río Paraguay, un afluente, Surubí, río de los surubíes, ¿verdad? Y así, si no es nombre de algún tipo de pez o algo, de algún animal que le gustan las zonas húmedas. Por ejemplo, en la zona de Caguasí hay una ciudad que se llama Butuí. Butú es una especie de tábano, es como una especie de mosquito tan chiquito que pica dolorosamente. Es el butú. Butú es el río o el arroyo donde abundan los butú. Y un poco más, pasando en Butú, está Ñatiurí. Ñatiurí, agua o río de los ñatiú, de los mosquitos. Entonces, esa es una característica que tiene el guaraní. Nombra
a los lugares por la presencia abundante de algunos elementos en la naturaleza. ¿Qué dice la gente, por favor? Acá está diciendo Carapeguá, donde hay gente enana, dice. No sé por qué. Caramba. Cará en realidad es el nombre de una especie. Van a encontrar cará, carayao, carapeguá, caraguatá. Carayao. Cará es una variedad de vegetal. Y pez significa aplastado. En realidad no se refiere a las personas bajas. Eso. Ya un poco lo que se llama la etimología popular. Algunos, por ejemplo, dicen yurú y entonces comienzan a especular. Dicen yu es aguja, irú es padre, el padre es la aguja. Son disparates, ¿verdad? Pero si vamos a hacer un estudio serio, todos los lugares tienen un nombre vinculado normalmente con algo que es visible. Ya. Alejandro, ¿qué más? Bueno, hoy en día en esta generación hay bastantes nombres en guaraní, estaban diciendo. Al hablar un poco en guaraní, dice que mucho creció Camilo, dice todavía no les enseñó a hablar a Pope y a Dora, dice. Dora chetísima, dice. Que ahora salen los subtítulos de Dora, Dora modo que hago acá, y de dónde viene la frase cureyo. Arroyo Tebicuarú, dice. ¿Por qué Tebicuarú? En realidad Porque la hay mucho palabra es culo. teí. No. Teí, ¿Te vino? Así. Te vi es otra cosa, pero en este caso la palabra pues se degradó. ¿Qué significa degradarse? ¿Qué? Que fue cambiando la pronunciación, así como con ki quedó en ki. O la gente dice tacuarí y es tacuarí. Y te vi. Y viene la palabra teí y cuá acabo de decirle persona o gente. Sí, sí. ¿Qué es teí en guaraní? Quiere decir justamente gente o persona. Y personas que viven a la costa de un río. de un arroyo. Era Tebicuari. Parecido a eso es el famoso tapiracuay. Que tapira es una variedad de cerdo, cuá es el lugar donde abunda y es el río. Que hoy decimos tapiracuay, pero el nombre es tapiracuay. Tapira, cuá, ¿verdad? La I es como en Pará, uá, que nosotros decimos Paraguay. Y bueno, es Tebicuarú, no Tebicuarí. Y Yaguarón. Pero Yaguarú. Tebicuari se dice, ¿verdad? Sí, ¿Se no, puede no, decir? la forma que la gente pronuncia es tebicuarí. Tebicuarí, Tebicuari. sí. ¿Y tebicuarí. Yaguarón también aplica o no? Sí. Yaguarón viene de Yaguarú o de Yaguaún. Se cree que es una especie de pantera que vivió en el lugar. Y pasó lo mismo, ¿verdad? Varias ciudades pasaron por un... Recién dije Yabebirí, Sí. Yabebirí, ¿verdad? Y si nosotros vamos a buscar otros lugares, por ejemplo, el Amambay decimos hoy, el brasileño dice Amambay allá al otro lado, y acá es Amambay. Amá es la lluvia, tiene la M es nasal. Y para indicar que algo termina en guaraní decimos pa, y si la palabra es nasal decimos ba. Amamba significa cuando terminó la lluvia, y es lo que se yergue, lo que se levanta. Si yo le digo acá a Ale, le digo eñembó, Ale se va a poner de pie. Y no es solamente agua, y significa estar de pie, pararse. Así como y es curso, agua, río, también y quiere decir persona, será y, sequipi y, serique y es gente, persona. Tiene varias acepciones. Y en este caso, en lo que les decía, notablemente, esa planta que le llamamos mamambay en castellano se llama helecho. Y el helecho en cualquier libro de botánica, de zoología, de geología o de ciencias naturales, cuando uno busca qué es el helecho, dice vegetal postdiluviano. Y notablemente es amá, lluvia, va a acabar, y lo que se yergue después es la lluvia. Hoy decimos amambay, pero el nombre guaraní es amambay. Profe, tenemos dictado así de one ya. Ah, para dictado. para evaluarnos, ¿es? Ay, Dios mío. Para Vale. evaluarnos, me gusta. Ok. Acá tenemos... Yo aprendí a escribir primero antes que hablar, lastimosamente. así Pero que- no va a costar mucho, estos son los famosos trabalenguas. Dale, Ah, vamos a escribir trabalenguas. Dale. Trabalenguas. Acá encontré uno que es cortito. Dale. Guaraní. Espera que, profe, espera. Sí, Oye, sí. ¿qué fecha? Hoy es el 19. 19. 19 de febrero 2024. No para tenemos allá. máxima, no tenemos máxima. Podemos poner... Podemos poner una máxima. Hazte usar. A ver. Ay, este no anda, profe. Préstame tu compañero. Ahí. Ya, tú, toma. Así hace. Calentale un ¿Sabes poco, que Pope, vos que tenés- está caliente. no tenés un encendedor? Ahí está otro. Encendedor para los bolígrafos por la cabeza. No, ahí está. Muy bien, Dale, ahora dale, sí, dale, profesor. dale. Ya. Bueno, y entonces acá tenemos, por ejemplo, Ibirá. Ibirá. Estoy viendo, Ibirá. empezando allá por Dora ya escribió. Ibirá. Acá también. Ibirá. Yo Salió también. bien. La primera palabra muy bien. Pirú. Ok. Pirú. De arriero pirú, dice la gente. Pirú es flaco, flaca, ¿verdad?
La ventaja que tiene el guaraní es que tiene una sola forma para decir el adjetivo calificativo. Lo que en castellano sería flaco, flaca, flacos, flacas, en guaraní pirú. Lo que en castellano es alto, alto. Y alta, gordo, como dicen en guaraní. Kirá. Kirá. Y solamente Kirá. dice kirá. Y en castellano. Kirá gordo, se dice. kirá. Kirá no es alto. Sucio. No, es kirá. Ese es kirá. ¿Verdad que todo se parece? A mí me pasa lo mismo. Se parece, no, No, se todo parece. se parece. Pero estuviste cerca. Mira cómo se ríe de vos los camarógrafos, que son los que No entienden. me importa, ¿sabes qué? Estamos en una clase inicial. pues, Exacto, no se cálmense. preocupen. Para Para nivelar, para nivelar. Yo quiero preguntar, Estas son porque- cosas que ocurren en las mejores escuelas. Y acá estamos nosotros aprendiendo. Entonces, la tercera palabra. Vos estás copiando de él. No, ¿Y por qué tenés más palabras ya vos? porque estoy traduciendo al lado. Exacto. Bueno, ya entró en el proceso de traducción, ¿eh? Es Pirá, un alumno pirú. aventajado, es muy Después. inteligente. A eso se le decía antes abonado. Ya. Bocho. Bueno, Ibirá, Pirú, Aracare. Can es allí una palabra que tiene un sonido nasal. A ver si Estoy tiempo haciendo con otra los vez, profe? punzones, ¿no? sí, sin pulsón ninguno de estos. Solamente ahora acabo de darle una nasalidad. No. Aracare. Yo tengo todo con pulsón acá. No, escrito. no. Si no hubiera pronunciado yo. El pulsón solamente se usa entre vocales. Entre A, E, I, O, U, I. No se puede usar entre una Aracane. consonante, por ejemplo. Bueno, vamos a la última parte. Ibirá, Pirú, Aracare, Pirugo tiene. Iribú. La palabra iribú, el cuervo. Iribú. Iribú. Bu es fácil, ¿eh? De búho. Recuerden que no hay B larga en guaraní, solamente hay B corta, ¿eh? Y Imbore, ¿cómo? No, ese, Baracayá. larga. eso es Bambe. Esto es Bambe. Yo acabo de decir Bu. En ese caso, cuando le pones la B, va sin Bu. Porque, bueno, pero Tener- él dijo te- técnicamente que en el guaraní no existe la B larga Y cuando no sí existe, existe. porque es Barete, una ¿cómo MB, se escribe? es una MB. Vale, con B. No es B larga, B, pues, se llama no B. B. Es compuesto. O sea que en B en guaraní es como es CH. una letra, es una letra. ¿Cómo Sí, se sí, llama? sí, Exacto, ¿cómo se como la hace? Como CH. el Burro. Sí. No sabía. Burro. ¿Por qué me dice así? Burro se dice chaburro. 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 De vacayaco. Burro lápiz. Erebu. Bueno, Iribú, Pirú, otra vez, ¿Otra vez? ¿Por qué? Iribú, Pirú. Porque Claro, una una oración. palabra muy Yo estoy fácil. pues. escribiendo como palabras separadas. Yo estoy escribiendo todo separado, No, man. no, y separado. Iribú, ahora aparte Pirú, y ahora dos últimas. Esta palabra dice penó. No, es nasal. León penó. León penó. Esa es león Ese es penó. pelado. Penó pelado. Dora sabe. Ese era el que Dora te dije yo sabe. la otra Lo vez. único que te sabía. dice, Lo no, único que sabía Sabe, también. Dora. Y la sabe, última Dora. palabra, y cerramos con esta. R-A. De amigo. Allí hay un buzo. Acá hay un sí buzo. hay. R-A es hijo. Sí, hijo. ¿ah? Entonces dice Ibirá, Piruna, Care, Iribú, Pirú. Mostrar primero el Penó, tuyo, Dora, I. por favor. ¿Eh? Perdón. ¡Ea! No, Que con muestre este, su con este. lengua. Orgullosa ella. sí. Ahí vamos a ver, vamos a ver. Para que puedan ver la Vamos a gente. ver, vamos a ver. Ahí está, pero A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal, Ahí está. ¿Qué tal, A profe? ver, Mal el primero. Ibirá. Ibirá, sin la nasalidad allí, ¿verdad? Sí. Y Pirú está bien, Acán está bien, Iribú bien, Pirú bien, Penó bien. A la maravilla, Dora. Ah, el primero está mal. El primero, el único. El ¿Y cuál único. es mi error, profe? Y Sí, correcto. la nasalidad en la última letra. Ah, Ibirá nomás, pues. Si Ahí. le pones, nada va a decir Ibirá. Y esto es Ibirá, madera. Y a ver, allí. No, Vamos a ver cote. Ahí. Bueno, voy a encerrar en círculo en mi error. Pero Bueno, no sé perdón, si está perdón. viendo bien. Sí, ahí está. Ahí está, Ahí profesor. está. Me A equivoqué ver, al un poco. primero, por- Ibirá, ¿Con Belarga o qué? Belarga no. Bueno, igual Solamente pero no recuerdo, sabía. La Voy a primera. decir que sacaron en la velarga. No tiene mucho sentido para mí que le hayan sacado la velarga. No. Sí. Me está pareciendo allí, Archie, ya está justificando. Pirú, sin el acento. En guaraní se pinta el acento final, así nomás. Ah, bueno, perdón. Bueno. Pirú no, entonces. Sí. Después, Después dicen Acane, la nasalidad está en la A, ahí. la Karen no está mal. Después el otro, Iribú está bien. Con Pirú, Con I latina escribí Iribú. no, esa es la primera, está mal, Danche. Vos estás aplazado ya allí. A la pucha. Ya lastimosamente, si no te da febrero, te da marzo. Pirú ¿Y Pirú? también otra vez está ¿Eh? mal. Pirú, el acento, Penó, te falta la O nasal. No, pero puse una O y una No, apóstrofe. no, la O nasal. El sombrerito. Creo que la O sombrerito. nasal. El sombrerito. Bueno, Por ahí bien. Muy bien. no todo estuvo mal, que por lo menos 1 de 8. Muy bien. Vamos. Ya está bien. Hay esperanza, hay esperanza, Hay esperanza. Nunca hay que perder la fecha. Vos sabés que. Ahora Bueno, ya acá. vamos a ver la luna ventajada acá. No, esperando de vos no se ve con de bomba. Bueno. Ya saben. Ay, perdón. A ver.
Iribu está bien, Pirú bien, Acane, Iribu, Pirú, pero de zapatureo. Ya tenés Todo bien, guau. 2 clases más y te damos el título Espera, de pero a mí profesor. me dijiste, profe, que estaba mal el viral. No, está bien allí. Ibirá, Pirú, Nacane, Iribu, Pirú, pero está bien. 2 clases más y sos profesor. 2 clases más y sos profesor. Qué Está fuerte. cerquita, ¿eh? Espera, entonces sí estaba bien el viral. Y una clase Que más. yurupe, total, son que- 3. Esta hora está mal, te digo ya. Y pero vos te digo que está bien y vos escribiste igual. En el Qué caso tuyo, pesado. Ibirá le pusiste la tilde en la sal. Qué pues, en la A. yurupetete, Ale, ya, con el profesor. Qué pesada sos, Dora. Ahora viene la siguiente parte. Vamos a empezar con Ale la lectura de esta allí. Si podés decir, Ale, una vez. A ver si ¿Cuál? superas la prueba. ¿Este? Sí. Hubiera piruna, cane, espera que. Ah, ahí te daba lengua, Ibirá, pues. Pirú. Anacane. Hubiera piruna, cane, pirú, penona. Vamos a ponerte. Ay. Muy bien. Ale, Sí, ¿Ah? Ale. a ver un poco cómo escribiste tu título. Mi título traba lengua. Y a ver cómo escribiste. Ah, con B larga. Trabalengua que con B corta, Pero en animal. guaraní, porque en B larga no hay. En guaraní no hay B larga. Y tal. Vamos ya. Y dijo con que en guaraní no hay B larga. Qué yurupa. Sí. Y como Pero es vamos a guaraní, tener, puse vamos, me vamos a acuerdo. tener que hacer la traducción al guaraní. Profesor, acá rápido, yo mira. Hubiera pirú, racane, iringú, pirú, pero, val. Muy buena, muy buena. Ok. Muy buena y te leí. Dora. Ven. Oral bien, entonces, estoy bien en el Está oral. bien, está bien. Bueno, Ubirá, Pirú, Rakane, Ubirú, Pirú, pero era. Muy buena. Ea. Muy bien, muy bien. Viene el yurupete de En la parte oral están hecho una maravilla. Por la Yeah. parte escrita, un poco de esfuerzo y vamos a mejorar. ¿sí? Ah, Ok. sí. Esto es un trabalengua, perdón. Dijo mal ya, al Y comienzo. dicen la traducción acá, hicieron una traducción muy buena. En la rama de un árbol, ¿verdad? Dice Ibirá, Piruna, Cane. En la rama de un seca. árbol seco, Sí. el pichón del cuero flaco Ahí pelado. está, ahí está, ¿Cómo pelado. es? En la rama. En la rama seca de un árbol, o del árbol igual, Iribú, Pirú, Penona, el hijo de un Iribú, De un cuervo. un cuervo, perdón, flaco y pelado. Ah, este hicimos el trabalengua nosotros. Es un trabalengua. Ah, entonces tipo, hubiera piruna, cane, iribú, pirú, pero, Era muy buena. Ah, Excelente. pero está complicado Está, este. está saliendo, no, pero esa pues la idea. A que ver, todo el dale, mundo sí, un poco, a ver, tiene. trabalengua. No puedo. Hubiera piruna, cane, pirú, penora. Muy buena. No sé, Bien. buena, ¿no? Qué buen alumno, Alejandro. Vos, Dora, a ver. Solamente en guaraní. Hicimos recién. Ubirá, Pirú, Rakane, Ubirú, Pirú, pero era. Iribú. Ay. Solamente. Ah, Ubirú. Ibirú, digo, profe, dijo mal. Dijo mal. Iribú. Dijo mal. Ubirú. Iribú es jodido, es decir. O sea, es difícil. De todas maneras, siempre rescato. Chicos, no tenemos que ir lastimosamente, profesor. Por Dale, favor, dale. la próxima vez que Debería, venga No hay hay problema, más no hay tiempo. problema. Pero la clase de hoy superada. Solamente un problema de Profe, no escritura va a en mandar parte uno. tarea, profe, no va a mandar tarea. Y vamos a tener. Ah, Tenemos que memorizar algo en guaraní. La próxima vez La traemos. siguiente. Por lo menos 5 nombres de lugares y explicando qué significa. Perfecto. Profe, muy linda su camisa, profe. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Au, voy. Qué yurupete ya. Breve pausa, nosotros ya. No, Ya no- hasta Ya nos mañana. vamos. Muchas- Cierre. Aper. Aper.